Triste o melancólico, con algo más de ritmo o rock and roll. Quiero contarles mi manera de entender la vida, la música, la velocidad y el compañerismo. Como un rockero movido por la pasión a la velocidad y al rock, voy en busca de charlas sobre ruedas, mecánica y mucha música. En este episodio voy en busca de cultura biker y diversiones. Hoy, entre música y motos, tenemos unos invitados especiales. El MC Corsarios. Bienvenido. Placer. Gracias. Ok, tenemos a Ignacio y Gustavo, vicepresidente y secretario. Cuéntenme un poco, inicios de Corsarios. Bueno, ante todo, placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Fíjate, Corsario inicia el 2 de diciembre del año 2010. Obviamente ahorita el diciembre pasado cumplimos nuestro 10º aniversario. Hubo un refrescamiento de imagen, hubo un refrescamiento de directiva y bueno, vamos encaminados a prolongar eso por unos cuantos años más. Qué bueno, qué bueno. Sí, señor. ¿Cómo ha sido el proceso en esos 10 años de vida motera? Sinceramente es como una metamorfosis, porque de hecho todos los motoclubs, creo, y los MG te lo pueden decir, sufren como una metamorfosis a lo largo del trayecto. Tienes caída, tienes subida, tienes momentos que son de gran satisfacción y tienes otros momentos que, bueno, de tristeza, de veces hasta de rabia. Okay. Pero de verdad que la trayectoria de Corsario ha sido excelente. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame un poco, ¿quiénes fueron los que iniciaron esta idea de crear un motoclub? Fíjate, eso fue en el año 2010, como te cuento. Realmente la directiva como tal no te puedo mencionar. Sé que durante el proceso se cambió en 3 oportunidades la presidencia. Como todo proceso, como te hablaba ahorita de metamorfosis. Y pues nada, actualmente creo que nos consideramos un MC tanto nacional como internacionalmente, con una trayectoria sólida, con una imagen proyectada. De hecho, tenemos un capítulo en la ciudad de Panamá, que nos hace ser como tal internacionales. Aparte tenemos alianzas con España y con Brasil. Y desde hace 1 año y medio para acá se ha ido retomando la idea de expandir esa idea de hacer un conglomerado de todos los MC Corsarios que hay a nivel mundial. Te puedo hablar particularmente, ahorita están en proyecto incluir dentro de este grupo como tal que se llama Corsarios del Mundo, que son España y Brasil y Venezuela, obviamente. Tenemos a Argentina, tenemos a Costa Rica, tenemos a Honduras, tenemos a México, tenemos a Francia y se está ahorita estableciendo un proyecto con la gente de Turquía. Con Turquía hay un poquitico de recelo por parte de ellos por la parte cultural, pero estamos en eso. ¡Wow! Excelente. O sea que estamos a nivel mundial. Qué bueno. Vamos a hablar un poquito de Venezuela. A nivel de Venezuela, ¿cómo está organizado Corsario? ¿Tenemos capítulos? Ok. Nuestra sede como tal, nuestro capítulo madre, está obviamente aquí en Caracas. Tenemos un capítulo a nivel de Lara, que está ahorita en stand-by por un proceso de reestructuración. Y hay unos proyectos, tenemos una gente, unos support, la imagen que se llama como unos allegados, unas personas allegadas al club, tanto en Carabobo como en Yaracuy. Ok, Ignacio, para los que no saben, para enseñar un poco lo que es la cultura biker, cuéntame un poco qué es eso de support. Ok, te voy a empezar a hablar a nivel de estructura biker general. Sí, exacto. En la base de la pirámide, vamos a llamarlo así, están todos los motociclistas que ruedan independientemente, que no pertenecen a ningún tipo de estructura o organización. Son los famosos llamados solitarios o lone wolf. De hecho, Gustavo perteneció a esa categoría. Okay. Por años, sí. Por años. De ahí la barba. Sí. Por lo de lobo. Lo vi. Luego vienen las asociaciones moteras, como el caso de Lamas,
que es una agrupación de personas, incluyendo hombres y mujeres, donde comparten ideales de rodar, compartir en grupo, hacen eventos, en fin. Luego vienen a ser los MG, que son los motogrupos, que si vamos, son un poquitico como que ya más cerrados en cuanto a los recaudos o los requisitos para ingresar. Todavía ahí en ese caso, igual que en las asociaciones, las mujeres pueden formar parte de la directiva. Ok. Y ya entonces viene el proceso como que más selecto, que luego del MG hay quienes se quedan en ese proceso o quienes deciden hacer vida como MC. En ese interín entre el MG y el MC está una fase que se llama de gang o de pandilla. Ya ahí obviamente las mujeres no forman parte de la directiva, las mujeres no forman parte de esa estructura, ¿okay? Los vas a reconocer porque en la parte posterior de los chalecos, es una cosa en común que tenemos todos, es de 3 piezas, o sea, tienes un bottom rocket en la parte inferior, un top rocket en la parte superior y el color, que es como que el logotipo que te distingue. Luego de 2 o 3 años, bajo la tutela de un MC, que es el que se encarga de dirigir esos pasos de ese gang, ya formas o pasas a ser un MC, que es el nivel en que está Corsario, que es un motoclub como tal. Lo distingues porque obviamente ya no solamente tenemos esos 3 parches, sino que tenemos un rombo en la parte posterior que dice MC. ¿Ok? Por supuesto, las mujeres no forman parte de la directiva, las mujeres no pueden portar chaleco. Ok. Bueno, ya después de esta explicación, de verdad muchísimas gracias, porque la idea de este programa es aportar conocimiento al mundo biker, ¿ok? Ya sea con colores, ya sea grupos de racing, ya sea a las Vespas, ¿verdad? Aquí le damos cabida a todo el mundo en este programa. No te terminé de completarlo de la fase del support, que me lo habías preguntado. ¿Verdad? ¿Qué es un support? Igual que como hay una estructura dentro del mundo biker, dentro de cada MC hay una pirámide también. Los support, que son los que están en la base, son las personas allegadas, amigos del club, que ni siquiera tienen que estar necesariamente relacionadas con el mundo biker. Puede ser un taller, puede ser un restaurante, ¿ok? O sea, no tiene que ser un individuo propiamente dicho que tenga cierta vinculación con el club. Luego viene ya la fase como tal de inicio dentro del club, que son los 3C en el caso de nosotros, o Hang Around, que es como ya un primo lejano, ¿okay? Es una persona que está entrando, le gusta, le llama la atención, obviamente tiene que tener moto, le llama la atención cómo se desenvuelve el mundo de un motoclub, hasta ahí. Luego viene una fase de prospect o prospecto, que ya es cuando la persona está más comprometida con el club, tiene más responsabilidades. Y luego viene la fase de full member, que es el caso de nosotros, que es cuando ya tienes tus colores completos, ya pasaste por un proceso de, vamos a llamarlo, de filtro, donde tienes que demostrar realmente un interés y un compromiso de trabajar por y para el club. Bueno, ya hacemos un corte porque a la vuelta, Gustavo, nos vas a hablar más de Corsario. ¿Alguna vez han visto algún motero con el símbolo de la calavera? Su uso deriva simplemente en que todos somos iguales, todos somos huesos. Pero ¿alguna vez han preguntado su origen? Hoy en Dato Motero les hablaremos sobre esto. El origen real de este símbolo se puede remontar a muchos siglos atrás, a la famosa Jolly Roger, la bandera de los piratas. Se cree que fue utilizada por primera vez por el rey Roger II de Sicilia, quien pertenecía a la Orden del Temple, considerados como el origen de la piratería europea. Mucho después, los nazis, conocedores de la historia, adoptaron el emblema para uno de sus cuerpos más despiadados y terroríficos, las SS. Luego de la Segunda Guerra Mundial, miles de veteranos mantuvieron muchos de los elementos visuales que usaban en el frente, como las insignias alemanas, las cuales tenían como emblema una calavera con tibias cruzadas. Por otra parte, algunas unidades de la aviación estadounidense también incluyeron calaveras en sus emblemas. Posteriormente, uno de los MC más famosos del motociclismo, los Hell Angels, contribuyó a la difusión de este símbolo al incluir en su parche una calavera con gorra de aviador y un par de alas.
Y regresamos aquí entre música y motos con Gustavo, secretario de Corsarios, músico además. Sí, señor. Gustavo, quería preguntarte, el nombre Corsario, ¿de dónde sale? ¿Por qué? Bueno, Corsarios es, bien conocida la palabra, viene de piratas de aquella época en la que había un grupo de personas que iban en barcos y, ¿sabes? No hacían cosas muy buenas, pero Pero iban juntos. Pero exacto, iban juntos y era una hermandad. Un poco anárquico. Exacto. Okay. Pero bueno, no extrapolemos toda la palabra completa a lo que somos, pues. Okay. Pero somos algo así, pues tenemos algo así de piratas, todos tenemos afición a las calaveras, ¿sabes? Todos somos así, de hecho todos nuestros integrantes somos así, somos aficionados a las calaveras, aficionados a todo lo que es andar en grupo, estar juntos, o sea, como debe ser, pues todos los... Dormir donde caiga la noche. Donde sea, donde lleguemos, aquí nos quedamos, bueno, aquí es. Aquí pues, es. Exacto. Y Está bien. a veces destrozar, no, mentira. Eso no lo digas. Eso no lo digas. Retomando un poco el tema, Corsario, viajes, cuéntame un poco, Ignacio. Te voy a contar la anécdota que me pasó a mí en el primer viaje que hice como tal con Corsario, que de hecho ni siquiera era 13 yo lo que hablé de la organización. Fuimos a Puerto La Cruz a un evento y en el interín boté el tapón del estator, boté todo el aceite de la moto, como te podrás imaginar, toda la caravana parada por mí, 4 horas, tuvimos que ingeniárnoslas con un palo de escoba, le sacamos punta, le pusimos teflón, le metimos al tapón, porque obviamente era por higuerote. Imagínate. Y así rodamos y así estuve 4 días en Puerto La Cruz dando vueltas. Con el tapón. Con el tapón de madera. de madera. Es parte de lo que te decía Gustavo, eso es parte de la mentalidad de un corsario. Yo me imagino que así reparaban los barcos, los corsarios, con un tapón de madera. Tal cual, tal cual. Mientras siempre. Exacto. Eso es correcto. Sí, esa mecánica la conozco, la Sí, conozco. Tal cual. Está bien. Te puedo contar la anécdota del primer viaje que hice también en un Corsario del Mundo a Brasil. Ok. Definitivamente fue una experiencia muy agradable y que te nutre mucho a nivel de conocimiento de cultura biker internacional. Porque definitivamente afuera la manera de ver las cosas posiblemente son a veces hasta un poquitico más extremas o radicales que en nuestra cultura, Estrictas. que somos como que más permisivos, más a la criolla, la mentalidad criolla. Y eso obviamente al ver tú esa forma de ver las cosas de repente de una manera más radical, te hacen también, en cierto modo, adoptar ciertas condiciones o actitudes dentro del MC como para mejorar los estándares de calidad de la persona que entra, particularmente en Corsario. Ok. ¿Y qué tal fue ese viaje? Era excelente. Además de largo, me imagino. Sí, con unas cuantas escalas. Fue Maiquetía, Manaus, Sao Paulo, Campo Grande. Eso es prácticamente al sur ya de Brasil, casi con la frontera con Paraguay, en la provincia de Mato Grosso do Sul, se llama así. Ok, ahí están los corsarios de Brasil. Bueno, en Brasil hay corsarios en varias provincias, específicamente los de esa provincia. Ok. Fue donde se organizó ese encuentro Ese de evento, corsarios del ok. mundo, donde fue la gente también de España. Ok. España cuenta con varios capítulos. Tienes la gente de Mallorca, tienes en Anoia, tienes en Martorell, o sea, tienen también varios capítulos. Nosotros, como te comenté, tenemos el capítulo lo que te hablé aquí a nivel nacional y tenemos uno en Panamá, como te hablé. Brasil también tiene su conglomerado de capítulos y en esa oportunidad se hizo fue en Campo Grande. Excelente experiencia, de verdad. Excelente experiencia. Moteros de otros mundos. Con otras formas de ver las cosas, pero en común, lo que Gustavo te hablaba, pienso que la mentalidad en realidad de corsarios es eso, es como una hermandad. Ok. A veces es un poquitico como que fuera de la norma, un poquitico, vamos a llamarlo, con un espíritu de libertad, que es lo que creo que nos caracteriza a los corsarios. Bueno, me acabo de enterar de que realmente existe. Es el doctor de todos los moteros. No es un mito urbano, de verdad existe. Ignacio, wow, estuve buscándote, pero bueno, como un año más o menos. Cuéntame un poco, vamos a agarrar pie con esto. Cuéntame un poco, profesiones dentro de Corsarios, porque me llama mucho la atención, doctor,
¿ok? Así es. Además de huesos, ¿no? Traumatólogo, especialista en cirugía de rodilla. Imagínense, ok. Realmente dentro del motoclub presentamos una diversidad de profesiones, o sea, porque la gente no piense de que solamente somos motociclistas, que nos queremos llevar el mundo por delante, no. Hay esa parte también profesional. Yo obviamente, como ya te lo dije, que soy médico, traumatólogo, especialista en cirugía de rodillas. Gustavo es músico, tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos obviamente comerciantes. El presidente, que es Arquímedes Uzcategui, es diseñador gráfico. O sea, tenemos una multitud de profesiones que obviamente nos complementamos y creo que son una de las cosas más bonitas que tiene el club, que a la hora de cualquier cosa tenemos con quién contar. Incluso me he enterado que has atendido a moteros de otros clubes, de otros grupos. Sí, así mismo es, así mismo es. Excelente. El famoso Eso se llama la hermandad. Eso es correcto. Eso es parte de esa triada que todo motociclista siempre debe tener presente. La hermandad, el respeto y la lealtad. Excelente. En televisión el tiempo es limitado. Pudiésemos seguir hablando de más anécdotas, de más vivencias, exactamente. Pero bueno, quiero invitarlos a que anuncie sus redes para contactarlos. ¿Cómo? Básicamente tenemos estamos en las redes en Facebook y en Instagram. Consarios MC Venezuela. Es correcto. Muy bien. Donde nos pueden contactar, preguntar, cualquier duda que quieran aclarar, cuando se quieran acercar sin ningún tipo de compromiso, mira, totalmente abiertos a todas las personas que quieran empaparse más dentro de esto de la cultura biker, específicamente dentro de Corsario. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor, da un placer a todo el equipo de producción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Cualquier evento, cualquier noticia que quieran publicar, estamos a la orden. Igual nuestra casa club es la casa de ustedes. Gracias. Mil gracias. Vamos a ir en el próximo corte a hablar de tips de mecánica ligera en Mecánica BKS. ¿Quieres saber cómo sacar la bolladura de tu tanque? Quédate aquí en Mecánica BKS y te lo enseñaremos. Necesitaremos un paño para limpiar la superficie en donde trabajaremos. También vamos a necesitar varias barras de silicón, la cual pegaremos en la superficie afectada, y una pistola de silicón para poder pegar nuestras barras. En este caso trabajaremos en el tanque de gasolina de nuestra moto, así que lo primero que debemos hacer es abrir la tapa de gasolina del tanque para así evitar que nuestro tanque haga vacío. Luego de abrir la tapa del tanque, usaremos nuestro paño para limpiar la zona donde se encuentra la bolladura y retiraremos cualquier tipo de impureza que se encuentre en la superficie donde vamos a trabajar para que así nuestras barras se adhieran mucho mejor. Luego de haber calentado la pistola de silicón previamente, vamos a colocar silicón en la punta de nuestras barras para así colocarlas en la zona afectada de nuestro tanque. Dependiendo del tamaño de nuestra bolladura, usaremos más o menos barras de silicón. En este caso utilizaremos 6 barras de silicón para cubrir toda la zona afectada. Debemos recordar que debemos pegar las barras de silicón lo más juntas posible para así tener una mejor superficie de agarre a la hora de alar nuestras barras de silicón. Esperaremos entre 5 a 10 minutos a que nuestras barras se sequen por completo para así aplicar la fuerza suficiente sobre ellas. Esto nos llevará varios intentos hasta que podamos observar que nuestra bolladura vaya saliendo. Como podemos observar, el golpe ha salido casi en su totalidad, por lo cual repetiremos el proceso aplicando nuevamente silicón caliente sobre las barras que utilizamos anteriormente para así poder colocarlas nuevamente en la bolladura que ha quedado. Aplicaremos silicón caliente a nuestras barras y la colocaremos en la bolladura que ha quedado. Esperaremos los 5 a 10 minutos a que se sequen, alaremos nuestras barras de silicón fuertemente y podemos observar que el golpe ha salido casi por completo, quedando una pequeña bolladura. Vamos a limpiar la zona con nuestro paño para volver a repetir el procedimiento, pero en este caso con solo 3 barras de silicón.
Como dije anteriormente, las barras de silicón dependían del tamaño de la bolladura y en este caso ahora solo necesitaremos usar 3 barras de silicón. Aplicaremos silicón caliente a nuestras barras de silicón para así colocarlos en la pequeña bolladura que quedó. Igualmente esperaremos entre 5 a 10 minutos a que se sequen y repetiremos el proceso. Como podemos observar, el golpe ha salido en un 98%, a diferencia de como estaba anteriormente, lo cual nos indica que debemos seguir repitiendo el proceso con nuestras barras de silicón para así poder sacar el golpe completamente de nuestro tanque de gasolina. Y así hemos terminado el tip de cómo sacar la bolladura del tanque de gasolina. Y aquí entre música y moto seguimos hablando con Gustavo, pero ahora de músico, no de motero. Es así. Gustavo, cuéntame un poco, ¿cómo fueron los inicios del músico? Ok, bueno, hace muchos años, de muchacho, 9 años, estudié en el Conservatorio José Ángel Lamas. Estudié un poco de guitarra, algo de violín, estudié más que todo armonía, composición. Salí de ahí como músico. Como a los 15 años hicimos una primera banda. Yo tocaba un poco de guitarra, no era solista, pero tocaba los acordes. Y todos éramos guitarristas en la banda, o sea, había 3 guitarristas y dijimos, bueno, pero yo no quiero salirme de la banda porque yo no sé hacer solos y eso, ¿qué hago? Bueno, tocaba algo más, tocaba batería o algo. Bueno, yo no toco batería, pero vamos a darle. Y bueno, 25 años después soy baterista. Y bueno, he sido baterista por 25 años y bueno, empecé a cantar hace como 15 más o menos, 15 años. Y he alternado pues entre eso, entre baterista y cantante en bandas. ¿Y las bandas? Cuéntame, formaciones de banda. Wow. Bandas, más que todo yo he tocado versiones siempre, ¿sabes? He tocado muy pocas veces, o en solo 2 proyectos he tocado música original. Okay. Hay una banda que se llama Bárbara Victoria, donde tenemos un disco que fue excelente. Todos nos dispersamos, después están dispersos por el mundo. Bárbara Victoria con Pedro. Sí, con Pedro, claro. Claro, como no, gran amigo de la casa. Sí, y bueno, estuve en la banda Tabaco también, que tiene un disco también. Okay. No grabé yo el disco, pero estuve ahí tocando los temas. En la formación. Exacto. Y bueno, todas las bandas han sido versiones, más que todo. Hay una banda que se llama Kabuki, que es la banda que tiene ya 25 años, de hecho, tiene un poco más. Yo entré en Kabuki en el 2007 y bueno, es mi banda por excelencia, pues. Solo versiones, pero versiones, pero es tu banda. Sí. Años 80. Exacto, 80, 90, toca Maná, Soda Stereo en español, ¿sabes? Enanitos Verdes, tocas en inglés YouTube, tocas Metallica, lo más pesado, así que la gente dice que es pesado, pero no es tan pesado como... Y hay canciones de Metallica que son suaves. Y bueno, más que todo por Nothing Else Matters, por ejemplo. Exactamente, eso es. Esa es típica. Es una balada rock. Exacto. Pero es por ahí, pues es rock, pop, de todas las épocas. Mire, cuéntame del tema que vamos a escuchar ahorita. Mira, Pantaletas Negras es una canción de Zapato 3, una banda venezolana excelente. Y casualmente Kabuki, KBK, que es ahorita el nombre de la banda, es el tributo oficial a Zapato 3 en Venezuela, avalados por ellos incluso. Y bueno, brutal, pues siempre hemos tocado Zapato 3 desde los inicios y nos premian. Bien interesante esto. ¿Qué tal si lo vemos? Porque esta noche te vas desde infierno.
Bueno, excelente tema, Gustavo. Gracias, qué bueno. De verdad que se siente así como que el poder. Mira, cuéntame un poco cómo llegaron a ser la banda tributo oficial. Sí, claro. Nosotros tenemos buena relación con el Chino Soles, que es el que le hizo la película documental a Zapato 3. Okay. Y bueno, dado que nosotros ya habíamos hecho un tributo a ellos, y aparentemente llegó a los oídos de ellos, pues, y cuando una vez hicimos un tributo en un local que se llama Discovery, que está aquí en Caracas, el Chino Soles fue y bueno, oficialmente nos trajo un póster del documental autografiado por Zapato, y nos dio la voz oficial de Zapato 3. Nos hizo ese regalo que nosotros no nos lo esperábamos, pues, pero fue así, pues fue bastante bueno ese momento, pues. Excelente, excelente. Sí. Mira, Gustavo, y cuéntame un poco cómo son los ensayos, cómo preparas un tema. Mira, normalmente nosotros hacemos una lista de temas que vamos a montar nuevos o lo que sea. Bueno, en una época donde no había esto de la pandemia, de la norma, íbamos a estudios a ensayar, hasta que no salga el tema no se deja de ensayar, exacto. Pero con esto de la pandemia hemos como adoptado un sistema en el que cada quien se monta el tema en su casa, y bueno, llegamos al sitio y todos no sabemos el tema. O sea, ese es el tema de la confianza entre cada músico, que la persona que está montada en la tarima contigo. Ya bien ensayado. Todos se saben el tema y bueno, vamos a darle, y todos nos lo sabemos y sale, pues. O sea, es como un ensayo en vivo, algo así. Exacto, exacto. Pero esa técnica la hemos aplicado ya, bueno, de hace no mucho tiempo, pero nos ha funcionado, entonces nos estamos ahorrando ya un costo de estudio, un costo de ensayo que considerable. Pobres salas de ensayo, ¿eh? Sí, de verdad que sí, ¿no? No, este es un secreto que no puede saber mucha gente. Está bien, está bien. Bueno, Gustavo, ya regresamos, vamos a comerciales. Y seguimos con Gustavo de KBK. Gustavo, cuéntame un poco, han salido de Caracas, los shows, Sí. eventos, cuéntame. Hemos viajado, hemos tenido la suerte de viajar y tocar en eventos en otros estados, en otros locales. Incluso hemos tocado en matrimonios de gente bastante con bastantes juguetes, como quien dice, ¿no? En las fiestas. Influencia. Sí, y bueno, la comida increíble, ¿sabes? Esas cosas que, por supuesto, hay cuentos de cuentos, pues, ¿sabes? De habitaciones de hotel con cosas malas, con ruidos extraños. Exacto, o sea, cuentos de eso. Nos hemos quedado accidentados como se queda accidentado todo el mundo, hemos tenido que cambiar un caucho. ¿Cuántos músicos se necesitan para cambiar un caucho? Bueno, varios. Todos los que haya en el carro, porque, ¿sabes? Todo el mundo, ok, bueno, sí, también a mí dame una guitarra, ¿sabes? No me pongas esto. Entonces eso, pues, pero hay cuentos de todo tipo, pues. Está bien. Una ciudad que más te haya gustado, que te hayan recibido con más cariño. Bueno, yo toqué en una banda que se llama A Lo Flamenco, ¿ok? Yo fui baterista de ellos por un tiempo bastante, ¿sabes? Un tiempo. Y es una de mis bandas favoritas porque, claro, la música de ellos es increíble. O sea, es una fusión de flamenco con todo pop y eso. Y Maracay es una ciudad que adora a los flamencos, y Maracay, para mí, como músico, tocar en Maracay con ellos fue increíble, porque era un recibimiento, era una energía increíble de Maracay. Es la única ciudad que yo te puedo decir que en cuanto a energía... Muy positivo. Sí, bastante. Excelente. Sí. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos otro tema? Bueno, ok. ¿Cuál vamos a escuchar en este momento? Creep de Radiohead. Ok. Sí, una bueno, versión. vamos a verlo. When you were here before, I could look you in the
wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a window. Oh, what the hell am I doing here? I don't belong here. And I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice. Oh, when I'm not around. Oh, you're so fucking special. Yeah, I wish I was special. But I'm ugly. I'm a window. What am I doing when I don't belong here? Oh, tears running down the She's running out. She rolls, 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 whatever makes you happy, whatever you want. So fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Un temazo, de verdad que sí. Mire, cuéntame un poco esa segunda banda o no sé cómo llamarlo. Sí, ¿no? como un segundo proyecto. El segundo proyecto, Sí. eso. Karaoke Band Caracas. Exacto, sí. Karaoke Band Caracas es una banda que viene, como decirte, es hija de una banda que se llamó Karaoke Rock Band, que es un proyecto que nació en El Molino, en el local El Molino. ¿En Sabana Grande? Sí. Uno de los dueños estuvo en España y vio una banda que hacía eso, era un karaoke en vivo. Y él se trajo la idea y bueno, ¿Cómo es eso? la materializó. Explícanos cómo es un karaoke en vivo. Tienes una lista como un karaoke normal, Ok. como el karaoke de pantalla, pero tú ves la lista, te anotas en la lista la que quieras cantar y en vez de ver una pantalla con la letra, tienes una tril en la tarima con la letra y cantas con la banda en vivo, o sea, cantas La el tema banda- con la banda en vivo y te puedes grabar un video, te puedes tomar fotos diciendo que cantaste con una banda y no necesitas ser cantante ni necesitas ser el mejor cantante, pero cantaste con la banda, pues la banda Exacto. te tocó la canción en vivo y tú cantaste con Y la después lo pasamos por el autotune. banda. No, o sea, no, la verdad es que no hacemos autotune, pero no hace falta, o sea, lo importante es que la gente está ahí para disfrutar, no necesitas ser el mejor cantante. ¿De qué hora me estás hablando de la noche? Exacto, bueno, la hora en la que sí, depende de cuánto hayas tomado, yo creo que Suena mejor. suena así, suena más bonito. Oye, ella canta bien. No, pero es así, y tenemos ya aproximadamente, sí, 10 años con ese proyecto, más o menos. Ok. Y bueno, yo no he escuchado, he escuchado proyectos de karaoke, pues, pero no he escuchado No, bandas de en esa- vivo, sí. Con no. banda en vivo. ¿Dónde se presentan? Actualmente estamos en la Quinta Bar todos los sábados. Ok. ¿Ok? Y tenemos ya tiempo allá, tenemos casi 3 años allá.
y bueno, en donde salgan, locales, en fiestas privadas, que es lo que más se da, Ok. pues. Cuéntame, ¿cómo nos comunicamos con la banda? Bueno, la KBK es @KBK Música en Instagram, y Karaoke Band Caracas es Karaoke Band CCS en Instagram. Ok. Ahí está ¿Y qué, toda uno- nuestra información. Ah, llegan y te llaman. Sí, nos ¿Contratan? contactan, y bueno, nosotros le damos el calendario, la fecha que tenemos disponibles. Y Ok. ¿Y la escogencia de la música? sí, Karaoke Band Caracas es un karaoke rock, pop rock, como venimos nosotros haciendo eso. Estamos ahorita proyectándonos un poco más hacia lo urbano, hacia ese pop más actual, Ok. para tener un poco más de abanico en cuanto al repertorio. Estamos en eso y bueno, vamos a ver cómo nos sale. Bueno, Gustavo, de verdad, muchísimas gracias No, por haber gracias a ti. venido. Gracias a ti, de verdad. Esta es tu casa. Segunda vez que nos vemos en el mismo día. Sí. 2 entrevistas. Sí, señor. Bueno, ya sabes, cuentas con nosotros, cualquier evento que quieras Gracias, de verdad que promocionar, sí. Igual estamos bueno, aquí. ustedes con nosotros cuando quieran. Vale, te tomaré la palabra. Sí. Y nosotros nos vemos en el próximo programa de Entre Música y Motos.